Buenos días, nos regocijamos nuevamente de estar esta mañana con todos ustedes que nos siguen a través de las redes sociales para alabar a nuestro Dios y proclamar su nombre. Oremos pidiendo la dirección de nuestro Dios. Amado Dios y Padre Celestial, nos acercamos hasta el trono de tu gracia para darte la honra y la gloria que solo tú mereces, y te rogamos humildemente, Señor, que des bendición a este orden de culto, Señor. Te rogamos humildemente que sea de olor grato a ti, Señor. Es para alabanza de tu nombre únicamente, y te rogamos que tú bendigas la lectura de tu palabra, que bendigas los cantos, también la reflexión, Señor, que está a cargo del pastor, y te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe esta hermosa mañana, porque todo te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis y vamos a dar lectura a los versículos 8 al 11. Dice la palabra de nuestro Dios: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo maravilloso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí, hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo maravilloso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí, paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo maravilloso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí, gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo maravilloso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Todas las promesas del Señor Jesús
son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna en mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Abramos nuevamente nuestras Biblias y vamos a dar lectura en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, de los versículos 29 al 58. Dice la palabra de nuestro Dios: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra,
terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Fui criado por un militar. Mi padre fue militar y mi abuelo fue general. Y a mí me parece que muchas de las cosas que escribe Pablo las escribe desde la perspectiva de la milicia, como que él conocía algo de este asunto. Hoy vamos a ver el tema, la primera diapositiva, acerca de esperar a Jesús. 1 Corintios 15, del 29 al 58. Si tú lees la Biblia, te das cuenta de que desde el huerto del Edén, el hombre no solo ha intentado suplantar a Dios, como vimos el estudio de la semana pasada, la primera parte de este capítulo, sino que se alió también con una víbora, es decir, con un animal rebajándose en su dignidad para intentar juzgar a Dios. Y esto mismo sucede con quienes niegan la resurrección de Cristo. La siguiente diapositiva, versículo 29. De otro modo, dice el apóstol Pablo, o así, como ejemplificando, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Y a este recurso se le llama en la retórica ironía. Es una ironía, es un recurso de lenguaje. Algunas personas en la iglesia de Corinto que dudaban de la resurrección de los muertos querían irónicamente que se practicara el bautizo por los muertos como hacían en las religiones paganas, para así poderlos salvar. La Biblia dice que eso es imposible, que los muertos tuvieron su oportunidad de creer en el Evangelio y vivir de acuerdo a la voluntad del único Dios, pero no quisieron. Me gustaría que me acompañaras a la carta a los Hebreos, en su capítulo 9, versículo 27 y 28, dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan.
Y ese es el título de nuestro mensaje: espera a Jesús. Así que ni se te ocurra juzgar a Dios. Espera a Jesús. Ese es nuestro consejo. Y eso es de lo que trata el apóstol Pablo en esta segunda parte de este capítulo. En primer lugar, y el primer punto, la siguiente diapositiva: ¿cómo esperar a Jesús? Primero, conociendo a Dios. Versículos 30 al 34. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Pregunta el apóstol Pablo. ¿Por qué nos arriesgamos a morir? Y él mismo responde: pues porque Cristo está vivo. La iglesia perseguida somos todos nosotros los que invocamos el nombre de un Cristo resucitado. Un Cristo muerto no es peligro para nadie. Un Cristo vivo representa un peligro para todos aquellos que oprimen a los demás. Al servir en el estado de Chiapas, en la iglesia, estuve trabajando y apoyando a un movimiento cristiano llamado La Voz de los Mártires, y me acerqué a los que sufrían por su fe en Cristo, a los desplazados. A ellos les habían arrebatado todo, no solamente sus propiedades, sino testimonios terribles donde habían pisoteado la dignidad de las mujeres y de las niñas. Y especialmente me conmovieron los niños. En esta experiencia escribí estas letras que estás leyendo en esta diapositiva. ¿A quién le importa si no son nuestros niños? No son los que pasan hambre, no son los desalojados, los excluidos. Nuestros hijos tienen escuelas, ellos no. Nuestros hijos gozan de salud, ellos no. Nuestros hijos están seguros, ellos no. Ellos tienen hambre, sufren, pero perdonan. Ellos hablan muy bajito, ríen, se esconden, son inocentes. Son los más olvidados de los seres humanos y del Señor tan cercanos. ¿Quiénes son ellos? Nadie los conoce. No tienen nombre ni rostro, pero son nuestros hijos también, los más pequeños de nuestros hermanos. Así los llamó Jesús. ¿Y a quién le importa? ¿Quién provee cada día para su comida? ¿No lo sabes tú? ¿A ti te importan las injusticias? ¿A ti te agrada esta situación? No lo sé. Quedará tal vez uno. ¿Quién crees que estará contemplando todo esto en la sombra de esa cruz? Y uno se pregunta, ¿de dónde sacaron estas ideas extrañas los corintios? De que no hay resurrección de los muertos, de que Jesús no resucitó. Entonces estos niños están sufriendo de balde. Dice Pablo: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿De dónde salieron estas ideas extrañas? Tratar de tergiversar el cristianismo es juzgar a Dios. Por el contrario, conocer la verdad de Dios, la verdad acerca de nuestra resurrección en Cristo Jesús, debería afectar la forma en que vivimos y gastamos nuestro dinero. En Hebreos capítulo 3, el apóstol escribió en los versículos 12 y 13: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice
hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Tergiversar el cristianismo es juzgar la obra de Dios. En segundo lugar, la segunda diapositiva, los versículos 35 al 49 dice que no nos precipitemos como los necios. Dice el versículo 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y dice el apóstol Pablo, necio, es decir, ignorante. Parece una pregunta infantil, pero de esta manera Dios destruye la sabiduría de este mundo atendiendo a los niños. Y usa tres analogías que los niños entienden perfectamente. De los versículos 36 al 38, Pablo usa la analogía de una semilla o de un grano que para que pueda dar vida tiene que morir como grano para que surja una planta y esta a su vez dé de nuevo grano. La segunda analogía está en los versículos 39 al 44 que habla de los cuerpos vivos y los cuerpos celestiales, de la diferencia entre ambos. Y la progresión es siempre de lo terrenal a lo celestial y de lo animal a lo espiritual, no al revés. Tristemente, como vemos hoy en nuestro país, la autoridad está justificando conductas animales, impropias, inmorales, legitimizándolas por medio del poder central. Y eso atenta contra la voluntad de Dios. La última analogía es la de dos Adanes, el primer Adán y el segundo Adán, que es Cristo. El primero trajo la muerte, negando su propia esencia, y el segundo trajo la vida, transformando la naturaleza caída del primero en una nueva naturaleza. No nos precipitemos como los necios. En resumen, Pablo dice, no seas necio. Primero debes morir a lo material, a lo carnal, a lo animal, a lo temporal. Y estamos en este proceso de santificación, muriendo en este proceso de muerte a esas cosas para empezar a disfrutar de una vida nueva y ser como un niño. En el Evangelio de Marcos, en su capítulo 8, dice los versículos 34 al 35, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar la vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. En tercer lugar, la siguiente diapositiva. Dios te va a sorprender. Los versículos 50 al 56 de esta primera carta a los Corintios, en su capítulo 15, nos habla del tercer argumento del apóstol Pablo. Quizás nos estemos preguntando, ¿cuándo va a suceder esta transformación? Y eso es lo que responden los versículos 50 al 53. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, y aquí habla, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos otra vez, enfatiza, transformados. Y la pregunta es, ¿cuándo va a suceder la transformación total?
Para saber cuándo se pasa de lo corruptible a lo incorruptible es necesaria una señal, la trompeta final. Y esto se refiere a la costumbre militar romana. La primera trompeta que se tocaba en la mañana era para despertar a la tropa. La segunda trompeta era para prepararse para marchar. Y la tercera trompeta se tocaba precisamente con la orden de marchar. En la primera carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo vuelve a tocar este tema. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 hasta el 18. Dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre caminando, marchando con el Señor. ¿Qué pasará entonces con la muerte? Y de eso trata la última parte de este capítulo de 1 Corintios 15. Versículo 54 dice: y cuando esto corruptible se haya vestido en corrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, victoriosos, marchando en la victoria de Cristo, entonces cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios te va a sorprender. Este vacío llamado muerte ya no tiene sentido, como dijimos al principio, porque la muerte es derrotada por la resurrección de Cristo, y quienes resucitemos para vida no moriremos más, jamás. Pero también el propósito de la ley se habrá cumplido. Tendrá su fin, dice aquí el apóstol Pablo. Ya no estaremos sujetos al castigo de la ley, que es la muerte, porque siendo libres del pecado, la ley estará en nuestros corazones. Romanos 8, 1 y 2 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gracias a Dios. La última diapositiva nos dice qué hermosa es la mañana de la resurrección. Me encanta ver los amaneceres todos los días de la semana, especialmente el día domingo. Esa mañana de resurrección es la mañana más estudiada en la historia de la humanidad. Es la mañana más contemplada en el mundo, para bien o para mal. Pero esa mañana el amor de Dios se respira y nos alumbra hoy. A nosotros nos anima en medio de la persecución que estamos viviendo como iglesia. Usted que me está escuchando tiene que tomar una decisión, y eso es lo que dice el apóstol Pablo para concluir. Hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
Y esa es la decisión. Estar firmes y constantemente caminar con Cristo en su victoria, porque ya está probado históricamente que su obra no se va a detener. Al contrario, va a crecer con mi sangre y la de nuestros hermanos. La primera trompeta ya sonó. Hay que despertar. La segunda trompeta también ya sonó. Hay que prepararse para el viaje. El apóstol Pedro, hablando de estas cosas, escribió en la primera carta, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, prepárense para marchar, entiéndanlo, su mente esté preparada para el cambio, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en la ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sean ustedes también santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y si invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzgas según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y por último dice: ya destinado Jesús desde antes de la fundación del mundo, ya destinado por amor, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual Jesús, ustedes creen en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Estamos esperando, ya ceñidos nuestros lomos, en nuestra peregrinación, listos, con nuestros hermanitos a un lado, ayudando a que otros caminen con nosotros, que nuestros hijos, nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros primos, nuestros amigos caminen con nosotros, los compañeros de trabajo, los compañeros de la escuela, los conocidos y los desconocidos, todos puedan escuchar la tercera llamada, la tercera trompeta, y esa será la orden cuando los santos marchen con Cristo en su victoria final. Mi deseo es que hoy tú te unas a las filas de los verdaderos héroes, de los valientes de este mundo, que por amor a Jesús resucitado sellan con su vida el testimonio de su fidelidad. Sabes, me sentiría muy apenado que siendo mi amigo, mi familiar, mi conocido, después de escuchar esta hermosa noticia, tú no estés preparado para la tercera trompeta. Quiero orar por ti. Señor, en estos momentos hay una lucha espiritual. Desde el principio de la fundación del mundo, cuando en Edén, Adán y Eva confundidos, Adán y Eva juzgando mal las cosas, tergiversando la palabra, siendo
flojos en perseverar en el mandato, intentaron juzgarte, Señor, y cayeron en pecado. Hoy, esta misma lucha espiritual de adoración se presenta en muchos lados del mundo, en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestras casas. Y hay personas que hoy entienden de lo que estoy hablando, porque este es el mensaje de Dios. Tú los amas y quieres darles esperanza de vida. Te pido por ellos, que hoy están arrepentidos de sus pecados, que hoy claman a ti por su maldad, por sus malos y vanos pensamientos. Recíbelos como tus hijos, como tus hijas. Enséñales, como a Pablo, cuánto hay que sufrir por este glorioso evangelio, del cual somos esclavos, somos siervos por amor de Jesús. Gracias, Dios, por aquellos que hoy entienden la buena noticia y se unen a las filas de las huestes que marchan con su Salvador. Están listos y preparados para cuando se toque la trompeta y pronto, Jesús, vengas y nos encuentres listos para seguirte, como hasta el día de hoy. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Amén. Resucitó y la escritura se cumplió. Aleluya, aleluya. Él es camino, vida y luz, y yo soy salvo por su cruz. Aleluya, 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 aleluya. Él murió y al sepulcro descendió. Aleluya, aleluya. Mas con poder resucitó. Cristo es invicto redentor. Aleluya, 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 aleluya. También tendré resurrección. Aleluya, aleluya. Y la trompeta sonará, a vida eterna llamará. Aleluya, 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 aleluya. Muerte tu aguijón, donde, oh sepulcro, tu prisión. Aleluya, aleluya. Toda victoria tengo yo por Jesucristo vencedor. Aleluya, 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 aleluya. Jesús está vivo, ha resucitado
y estamos esperando que Él venga pronto. ¿Cómo nos preparamos? 1, en oración. 2, leyendo y meditando su palabra. En tercer lugar, cada uno de nosotros comparte con los que no conocen del Señor. ¿Cómo lo hacemos? Danos un me gusta y por favor comparte este video con todos tus contactos. Asimismo, como parte de nuestra adoración, servimos a Dios a través de nuestros diezmos y ofrendas. Y si tú quieres contribuir, en la descripción del video hay una cuenta donde puedes depositar para el sostenimiento de la obra del ministerio. Queremos invitarte a que sigas siendo fiel en los cultos y en las actividades de la iglesia. Los días martes tenemos un estudio de la Biblia a las 8 de la noche. Los miércoles tenemos el estreno de la reflexión familiar a las 5 de la tarde y a las 6 de la tarde la reunión de varones. Los días viernes a las 7 tenemos la reunión de oración y los domingos a las 11 de la mañana tenemos también el estreno de nuestros cultos dominicales. Te invitamos para que participes de todos ellos porque Jesús viene pronto y hay que estar preparados. Ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos, hoy y siempre. Amén. Dios les bendiga.